una. Entonces pues muy bien, de nuevo buenos días. Vamos a iniciar entonces con el video. Esta sesión va a quedar grabada como dicen en las llamadas telefónicas que ustedes hacen, será grabada y monitoreada para su seguridad. Y en fin, entonces para empezar con la clase de digitalización de la imagen, ¿cierto? Entonces ya habíamos dicho, ustedes tienen la sección 7 y tienen la imagen que se llama digitalizar. Vamos a crear estas tablas de datos y objetos ya teniendo claro los tipos de datos. Esto lo vimos en el curso de programación. Es algo sencillo y pues de todas maneras ahorita lo miramos. Aquí en las guías va a estar el paso a paso. Nosotros vamos a irnos directamente a la parte operativa. Entonces vamos a crear una capa llamada georreferencias y vamos a colocar 4 puntos con estas coordenadas. Entonces venimos aquí a las capas, propiedades de capa, creamos una capa, georreferencias o puntos GPS también, por ejemplo. La activamos obviamente. Y teniendo esa capa activada, entonces vamos a graficar estos puntos. Teniendo en cuenta que primero ingresamos la ¿sí? Solamente el único punto que va a ir va a ser el de los decimales, que es el último puntico. Los otros dos son separadores de miles y una comillita ahí de lujo. Entonces vamos a crear un círculo en cada punto. 1165, 157.875, coma, ingresamos la norte, 1187.922.094. Un diámetro de 5 metros, por decir algo. En este momento no me interesa el diámetro del círculo, es solamente para usarlo de indicador. Listo, entonces aquí tenemos ya el punto 1. Presiono el comando círculo, voy a ingresar el punto 2, 1165.520.396. 1187 983.363. 1165.223. Listo, entonces los 4 puntos deben de haber quedado con esta forma. Si no quedaron con esa forma, entonces algo quedó mal. Ok. Listo, entonces hasta aquí todos. Bien, recordemos entonces que esta clase la estamos grabando por si alguien no tenía el civil, si está viendo desde el celular, lo que sea, entonces luego lo puede reproducir porque de aquí sale el seguimiento. Entonces, tengo los 4 puntos, esos van a ser los 4 puntos de GPS que están en la imagen. Entonces, voy a digitalizar la imagen. Aquí está paso a paso cómo vamos a realizar la digitalización de la imagen. Yo lo voy a mostrar aquí, ¿sí? De otra manera, y ya después entonces la georreferenciamos de dos maneras diferentes, ¿sí? Una en caso de que tengamos solamente AutoCAD, porque pues no podemos usar la herramienta del Civil, y la segunda pues es con la herramienta del Civil, es muy sencillo. Entonces de primerazo voy a traer acá la imagen. Para ello entonces creo otra capa. Recuerden la importancia de manejar las capas para que todo quede separadito. Y aquí voy a colocar la imagen satelital. Entonces la llamé así, la activo obviamente y voy a llamar la imagen satelital.
Cuando yo voy a llamar la imagen satelital, hay varias maneras de hacerlo. En este momento, pues, puede ser algo tan sencillo como buscar la imagen satelital en donde se encuentre y simplemente arrastrarla y pegarla aquí, ¿sí? Entonces no tiene ningún pierde. O como lo vamos a hacer, que es el objetivo, miren, esta es la imagen, entonces yo podría venir y simplemente arrastrarla y soltarla, pero pues vamos a mirar otra manera, que es Xref. De hecho, en estas versiones en español aparece como ref externas. Entonces, ahí aparece en la parte inferior está ref externas, hace referencia a las referencias externas, vale la redundancia. Entonces le doy en la opción ref externas y él me hable una ventanita que va a aparecer a continuación, esta ventanita, y en esta ventanita entonces yo voy a desplegar acá, le digo que voy a enlazar una imagen, ¿sí? Puedo enlazar otro dibujo, puedo enlazar una imagen, puedo enlazar cualquiera de estas extensiones, incluso un PDF, teniendo en cuenta que si yo el PDF lo generé directamente desde AutoCAD o desde Civil, me importa los nodos y todos los detalles, pues los atributos de línea y demás. Entonces, enlazar imagen. Cuando yo le digo enlazar imagen, él me abre otra ventana y desde esta ventana entonces voy a navegar para buscar la imagen que necesito. Que tenemos acá, entonces me voy a ir esta imagen se encuentra en la unidad de Drive, el catedrático. Bueno, en el caso mío pues está un poquito larga la ruta, pero pues en el caso de ustedes va a ser más corta, la van a tener por ahí en el escritorio o algo así. Y por acá entonces me voy a secciones, secciones. Listo, entonces una vez señalo la imagen, le digo abrir, él me muestra esta ventanita, yo le digo aceptar y luego abajo me dice precise el punto de inserción. Ojo, si le dan enter, él los va a enviar al origen de uno. Si ven, él está proponiendo el 00. Yo puedo ingresar unas coordenadas, pero como yo no me sé las coordenadas de inserción, entonces la voy a colocar en un lugar que quede cerca de los puntos. Y entonces aquí viene un truquín importante, y es que primero se sugiere colocar los puntos de referencia y posteriormente colocar la imagen, porque si yo coloco la imagen va a quedar muy cerca del origen y luego cuando coloque los puntos con GPS pues van a quedar muy lejos. ¿Entiendes ahí? Sí. Uy, ¿qué pasó? ¿Se durmieron? Ah, es que todo el mundo está. ¿Cómo? ¿En qué parte no entendiste? Ya. Mira esto. Lo primero que nosotros hicimos fue dibujar los puntos de GPS, ¿cierto? Esos puntos de GPS van a quedar en las coordenadas que están establecidas, ¿cierto? Que las tenga yo en un documento o pues que las tenga en el receptor GPS o en fin, ¿cierto? Cuando yo coloco, lo que se sugiere es hacer eso. Primero ubicar los puntos de GPS para saber cuáles son las coordenadas en donde va a quedar mi trabajo y posteriormente colocar la imagen. Porque si yo coloco primero la imagen muy seguramente yo voy a ubicar por acá en algún lado muy cerca del origen. Entonces la imagen me va a quedar muy cerca del origen y cuando yo posteriormente ubique los puntos de GPS y de zoom extend se me van a desaparecer de la pantalla. Es simplemente eso. O sea, es ese, ¿cómo te digo? Es ese orden para que sea un orden lógico para que no vayas a tener problemas en la georreferenciación. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a georreferenciar la imagen de dos maneras, ¿sí? La primera la voy a hacer como si solamente tuviera AutoCAD. Si yo tuviese AutoCAD, entonces ¿qué me toca hacer? Me toca hacer una línea de referencia
tengo que hacer una línea de referencia y sobre esa línea de referencia voy a acomodar la imagen. Entonces me explico. Voy a dibujar aquí una línea de este punto a este punto, ¿sí? Del centro al centro, porque los centros son los que tienen las coordenadas. Ahora, esta línea tiene la orientación y tiene la distancia que debe de tener la imagen, ¿cierto? Además de estar en la ubicación que corresponde. Yo esta línea la señalo y le digo desplazar y me la voy a llevar de este punto a este punto en la imagen. Este punto en la imagen corresponde a este que se llama GPS1. ¿Estamos? Entonces, ya tengo la línea, vamos a ver que la imagen o va a quedar más grande o va a quedar más pequeña, no importa. El cuento es que yo debo garantizar que esta señal que está en la imagen llamada GPS1 con esta señal que está en la misma imagen llamada GPS2 deba coincidir con esta línea, ¿cierto? Porque eso es lo que me dice estos dos puntos de coordenadas. ¿Cómo hago eso? Entonces ya lo habíamos visto en la primera unidad, esta es una aplicación de esos dos y que yo siempre les digo, primero girar y después escalar. Por último, lo desplazo. Entonces, en este caso voy a girarlo, señalo solamente la imagen, le digo girar y mi punto base va a ser este. Ahora, le doy abajo el comando referencia o si no aparece presiono R y Enter y él me dice cuál va a ser ese ángulo de referencia. Voy a darle este punto y este punto en la imagen, va a girar hasta que adquiera esta dimensión, ¿sí? Entonces observen que ahora los dos puntos de GPS se encuentran sobre la línea, exactamente sobre la línea. El inconveniente ahora radica en que no tienen la distancia. ¿Cómo hago para garantizar la distancia? Entonces me voy al comando de escala, señalo, escala y toco mi punto base. Nuevamente me voy abajo a la opción de referencia y le doy ojo. La línea que me forma GPS1 en la imagen con el otro punto que se llama GPS2 en la imagen, que es este, se va a extender o se va a ampliar hasta que logre la dimensión que tiene esta línea. Y en este caso, en este momento observemos que la línea tiene la misma orientación y tiene la misma distancia en la imagen. ¿Qué me hace falta en este momento? Desplazar la imagen, ¿cierto? La imagen ya tiene la orientación y tiene la dimensión. Me falta el desplazamiento. Entonces señalo la imagen, me voy al comando desplazar y desplazo de este punto llamado GPS1 al que corresponde dentro de los 4 puntos que ubiqué inicialmente. Y como en este caso regularmente pasa que los círculos no se ven, entonces ¿qué voy a hacer? Señalo la imagen, solamente la imagen, clic derecho, la opción ordenar objetos y por detrás o poner detrás. Pues ya ahí afloran los 4 puntos que ubicamos ahorita y si se fijan cada uno coincide con su correspondiente imagen en la imagen satelital, ¿sí? Listo. Ahora, ¿de qué se presente esta diferencia que hay aquí? Ya eso depende del área que estemos cubriendo, depende de la resolución que yo tenga dentro de la imagen y ya pues ahí habría para hacer un estudio pues como de elipses de error y ambigüedades y desplazamientos, pero pues en este momento no nos corresponde. Entonces, ¿hasta ahí se entiende? ¿Alguien lo va a hacer hasta ahí o seguimos? ¿No? ¿Nadie? Listo, entonces vamos a continuar. Igual como les digo, esta clase la estamos grabando. La idea es, yo termino de explicar todo el material, les digo en qué va a ser el seguimiento y este video se lo subo para que ustedes a partir de ahí hagan el
procedimiento. Entonces, vamos a minimizar esto. Y siguiendo con la guía, entonces me propone, ya acabamos de digitalizar, listo, propone esta tabla, pero les había dicho, vamos a georreferenciarlo de dos maneras diferentes. Aquí ya tenemos una manera de hacerlo, ¿cierto? Esta manera es, repito, si solamente contara con AutoCAD, pero si yo cuento con Civil, hay una manera muchísimo más práctica de hacerlo. Entonces voy a desplazar la imagen. Voy nuevamente a distorsionarla, voy a girarla un poquito aquí así adrede, ¿sí? Y voy a distorsionar la escala. Hasta ahí estamos. Entonces voy a lograr el mismo efecto, pero en esta ocasión con una herramienta propia del Civil. Para ello entonces me voy a analizar, espacio de trabajo, planificación, análisis. Estando en planificación análisis me voy a herramientas, eso está lento, y aquí aparece la opción transformar, ¿sí? Entonces incluso ahí me va a mostrar un videito. Dice que no se pudo mostrar el videito. Eso queda mal, no importa. Entonces le damos clic y empezamos a dialogar con el Civil. Abajo me dice que seleccione, que si quiero seleccionar por capa o si quiero darle en el comando seleccionar para tocar directamente los objetos que yo quiero transformar. Entonces lo toco, le doy enter. Abajo me está diciendo primer punto de origen, y ojo con esto, los puntos de origen están en la imagen y los puntos destino son los círculos que yo tengo de referencia. ¿Listo? Entonces, origen y destino. Entonces, cuando dice primer punto de origen, yo voy a escoger este que le llama GPS 1. Entonces vengo, en este caso pues se pixela un poquito porque la imagen no tiene mucha definición, pero no importa. Ustedes ya van a manejar imágenes de drones y pues imágenes de pronto presentadas por el IGAG, entonces van a tener una muy buena resolución. Y acá abajo me está diciendo primer punto destino, ¿cierto? Entonces ese punto en la imagen debe de corresponder a este punto GPS que está acá. ¿Qué me está preguntando ahora? Me dice cuál es el segundo punto de origen. El segundo punto de origen es el segundo punto en la imagen, o sea, este. Puede ser cualquiera, ¿sí? Yo escogí este. Entonces, ¿sí? Y segundo punto de destino, es decir, este punto, ¿dónde debe quedar? Dentro de los puntos de GPS que grafiqué al principio. Entonces, miren que ahí ya quedó. Y este método pues es un poquito más sencillo. Un poquito no, de hecho es bastante más sencillo. Entonces cualquiera de los dos métodos va a lograr el mismo efecto. El primer método ustedes lo van a necesitar el próximo semestre. Entonces ahí les dejo la inquietud. ¿Sí? Siguiendo con la guía, entonces me propone crear esta tabla. Y para crear esta tabla y agregarle estos atributos a un elemento, debo de crear los elementos. Entonces por eso aquí en el punto 7 dice crear una capa con el nombre árbol. Va a tener el color 3 y la activo. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Esos árboles están aquí en esto que se llama zona A. Ustedes van a ver que esta imagen aquí en la parte superior derecha tiene una manchita un poquito más pálida, más sepia, y tiene unos arbolitos. Entonces voy a lo siguiente. Cuando yo voy a agregarle las tablas de objetos, yo puedo hacerlo sobre una entidad tan sencilla como un círculo, una polilínea o un bloque, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, voy a hacerlo con bloques, ¿sí? Miren que, recuerden que yo puedo venir aquí y decir insertar. Cuando yo digito el comando insertar, él me va a proponer todos los bloques que él tiene. En este caso, pues digamos que uno así de que es horrible, ¿sí? Y entonces le digo aceptar y supuestamente este puercoespín es un árbol, ¿cierto? Entonces voy a colocar esta entidad allá
y voy a llamarla árbol. Pero entonces me hizo falta un paso. Cuando yo lo leí había un pasito previo. ¿Cuál era? Listo, pues hay que estar más atentos. Dice el paso 7 que debo crear una capa con el nombre árbol de color 3 y activarla. Entonces me voy a propiedades de capa, voy a crear la capa, va a tener el nombre árbol, le voy a dar el color 3, 3 es verde, muy conveniente, y voy a activarla. Teniendo la capa activa voy a trabajar con ella, nuevamente voy al comando insertar y pues voy a insertar ahora este bloque. Listo. Cuando lo inserto, así de primerazo, me quedó pequeño, entonces no pasa nada, lo único que hago es escalarlo. Voy a escalarlo un poco más. Digamos que en este momento no me interesa como tal el tamaño del bloque, ¿sí? Esto ya son otros 500 pesitos de cilantro, pero me interesa es llevarme este bloque y pegarlo en cada uno de estos números, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, está el 1, yo puedo señalar este mismo, decirle copiar y venirme insertándolo en los otros números. Aquí va a quedar así muy cerquita el uno del otro, este está un poquito más separado y no pasa nada. ¿Qué es lo que se buscaba en este momento? Crear una entidad que me ilustrara cada uno de estos numeritos, ¿sí? Entonces el número 1 va a ser este, el 2 este, el 3 este, el 4, el 5 y el 6. Teniendo esas entidades, que vuelvo y repito, puede ser un bloque, como en este caso, puede ser algo tan sencillo como un círculo, o puede ser un dibujo hecho con una polilínea, en cualquier caso va a funcionar. A cada uno de estos bloques yo voy a agregarles esa tabla de datos de objetos. Cuando yo me voy a propiedades, miren que en la parte inferior llega hasta la categoría varios y debajo de esa categoría no hay nada. Aquí se va a alojar la tabla que vamos a insertarle. Entonces vamos a crear la tabla. En la sección 7, aquí aparece en el paso 6 cómo crear la tabla. Y me dice también cuál va a ser el tipo que va a tener cada uno de los nombres. La tabla va a quedar de esta manera, entonces ojo, va a tener los encabezados número, diámetro y especie. ¿Listo? ¿Cómo creamos la tabla? Entonces, estamos aquí en, yo recuerdo por acá. Ok, me voy a configuración de mapa y me voy a la opción definir datos de objetos y nueva tabla. Entonces, configuración de mapa, estando en planificación análisis, me voy a la pestaña configuración de mapa. Estando en configuración de mapa, hay un icono aquí que tiene como un listado con una reglita, con una escuadra, definir datos de objeto. Y me va a abrir esta ventana. En esta ventana, aquí, cuando yo despliegue aquí, van a aparecer todas las tablas que yo desee, ¿sí? Que ya haya creado. En este caso no aparece ninguna porque no la he creado, entonces le digo nueva tabla. Y en el nombre de la tabla le voy a colocar el nombre de la tabla, ¿cierto? Entonces, árboles. Y aquí voy a empezar a ingresar los campos. Esto que aparece aquí en este cuadro, que dice nombre del campo y tipo, son los datos más importantes que yo voy a ingresar. Y aquí es donde debo de tener en cuenta lo siguiente. El primer campo es número, se llama número, ¿cierto? El nombre del campo es número, hasta ahí estamos. ¿De qué tipo va a ser? Entonces, ojo, como es el número, es como el número de inventario de cada árbol, quiere decir que debe de ser un entero, porque cuando yo estoy haciendo un inventario, pues yo no voy a tener decimales, ¿sí? Yo no voy a tener 10.5 árboles, 20.8 árboles, no voy a tener, o voy a tener 20 o voy a tener 21.
pero no voy a tener decimales, entonces por eso el tipo de dato es entero. Entero es que no tiene cola. Le digo añadir y él se aloja aquí en la parte de arriba. Entonces voy a crear otro, ¿sí? El otro campo va a ser la siguiente columna, en este caso diámetro. Entonces, diámetro. ¿Y diámetro de qué tipo debe ser? ¿Sí? Debe tener cola, quiere decir que va a ser de tipo real, que va a tener decimales. Le digo añadir y me falta el último campo es especie. Entonces vengo acá, nombre, especie, especie de qué tipo va a ser, carácter. ¿Por qué? Porque va a tener letras. Listo. También podría tener números, ojo con esto. Cuando si yo ahí le ingreso un número, no está recibiéndome un número. Si yo declaré el campo de tipo carácter, él me está recibiendo la letra que corresponde a ese número. ¿Sí? Es decir, la letra 1, la letra 2, la letra 3, no un campo de cantidad como tal para poder operar con él. Esa es la diferencia. Entonces, ya tengo la tabla, le digo aceptar. Miren que la tabla se alojó ahora acá. Anteriormente no tenía ninguna tabla, ya tengo una. Y esto le digo cerrar. Ahora, acabo de crear la tabla, pero todavía no se la he asociado, ¿sí? Si yo le digo a esto, el derecho propiedades, sigue sin tenerla acá, entonces voy a asociarla. ¿Cómo hago para asociarle la tabla a cada elemento? Entonces, en el paso 9, le digo genere la base de datos correspondiente al menú Create en Drawing Objects y le digo asociar, ¿sí? Asociar los datos de objeto. Entonces, aquí me voy a crear, en la pestaña crear, sigo en planificación análisis, pestaña crear, y ya ahora aparece un chulito con un clip, ¿sí? Ese clip es como que voy a agregarle a este árbol una tabla. Entonces, le digo enlazar, aquí aparece árbol, ¿sí? La tabla de árboles. Entonces yo le digo aquí asociar a objetos. Bien, puede ser que yo señale aquí y le esté indicando los valores. Yo señalo aquí y le agrego el valor, y señalo aquí y le agrego el valor, y después le digo a quién le voy a asociar eso. Pero todos los árboles van a tener datos diferentes. Entonces, ¿qué sugiero yo? Irme al comando asociar a objetos, y una vez le doy ahí, señalo todos los objetos a los cuales le voy a asociar una tabla. ¿Listo? Cuando yo señalo todos los objetos y le doy enter, observen esto, que aquí sí es interesante. Cuando yo señalo el árbol y le doy clic derecho propiedades, en la parte inferior observen que se agregó debajo de varios, que no existía nada, aparece otra categoría llamada OD, que es Object Data, ¿sí? Los datos de objeto. Se llama árboles y ya tengo los espacios, y miren que estos espacios son editables. ¿Qué voy a hacer en estos espacios? Entonces, vamos a ver, el computador está muriendo. Ok, entonces voy a agregarle estos datos. Señalo, en este caso el árbol 1, le doy propiedades, y en propiedades voy a ingresar los datos. ¿Qué datos tiene el árbol 1? Entonces, que es el número 1, el diámetro 1.20 y la especie olivo. Listo. Una vez he ingresado esos datos quedaron asociados solamente al árbol 1, ¿sí? Miren que si le doy clic derecho, propiedades, aparece el número 1, diámetro 1.20, especie olivo. ¿Se entiende? Eso mismo voy a hacer con el árbol 2. Vengo acá, propiedades, y le ingreso los datos del árbol 2. ¿Cuáles son? Bueno, número 2, diámetro 1.35 y la especie es un ciprés.
¿Estamos? Voy a hacerlo ya con el 3 y pues ya el resto es mecánico, ¿cierto? Entonces estoy en el árbol 3, propiedades, nuevamente es el número 3, en este caso el diámetro es de 0.92 y la especie poleo. Entonces, si regreso, si voy al árbol 6, por ejemplo, le doy clic derecho propiedades, ¿qué datos va a tener? No va a tener datos. ¿Por qué no tiene datos? Porque no se los he ingresado, ¿cierto? En cambio, el árbol 1, 2 y 3, en mi caso, si yo me voy a propiedades, sí tiene los datos que están estipulados en la tabla y que ya le ingresé. Estos datos que están aquí son los datos que nosotros hicimos en la sección 6 de consultas. Entonces, el objetivo es que ustedes luego, en el seguimiento que les voy a colocar, en esta zona que se llama zona B, aparece, bueno, tenemos aquí estas construcciones, o si no, a lo largo de la imagen aparecen unos lagos, ¿sí? Pues estas manchas negras son lagos, y puede ser que yo coloque algo, me invente una tabla referente a esos lagos, y sobre esos lagos entonces le agreguen la tabla de datos y objetos. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud, pregunta, sugerencia? ¿Nada? ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a detener el video y ya entonces vamos a definir el seguimiento.